Cristo es la senda que me puede salvar. Muy buenas tardes, estimado y gentil auditorio de XCGN. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y deseamos muchas y muy ricas bendiciones. Dios bendiga a todos nuestros amados hermanos que nos están escuchando y deseamos que Dios les guarde de las epidemias que están viniendo. También nuestros hermanos de México, de Estados Unidos. Dios les bendiga porque esta pandemia es a nivel mundial. Pero bueno, nosotros que conocemos la bendita palabra de Dios, sabemos que este es un cumplimiento profético y sabemos precisamente por qué es profético, porque es a nivel mundial, no es de alguna localidad nada más. Entonces seguimos adelante con la ayuda de Dios y queremos que Dios bendiga a todos nuestros amados hermanos que nos están escuchando. Vamos ahora a tener nuestro estudio de la bendita palabra de Dios. Ayer tuvimos unos bautismos y alguien me preguntaba por qué bautizamos en el río, en la laguna, en el arroyo, donde hay muchas aguas, y por qué adultos. ¿Por qué se bautizan los adultos y no los niños? Quiero leer una lectura bíblica en 1 de Corintios capítulo 10 del versículo 1 al 4 y vamos a ver qué significa el bautismo, por qué es el bautismo, para quiénes es el bautismo. Ahora dice así, 1 de Corintios capítulo 10 del versículo 1 al 4 dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Ahora bien, primeramente vamos a ver por qué se tienen que bautizar. Nos bautizamos porque la Biblia dice que como somos herederos del pecado de Adán y Eva, el bautismo significa muerte y resurrección. Por eso es que el bautismo debe ser inmersión, y por eso Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán, para que se sumergieran en el río Jordán. Y aquí quiero hablarles que todo el pueblo de Israel fue bautizado, pero ellos fueron bautizados masivamente. Toda la nación de Israel se bautizó, y es asombroso ver y entender el pacto del Antiguo Testamento y la diferencia del pacto del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el pacto era nacional. Todo judío, todo israelita, fuera de la tribu que fuera, por ser descendiente de Israel, ellos tenían un pacto que Dios hizo con Abraham, y este pacto se mantenía ahí, ¿sí? Entonces es importante saber que por qué dice que el pueblo de Israel todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando ellos pasaron en el mar, estaban siendo todos bautizados en agua. Ese bautismo representaba el lavamiento de sus pecados. Entonces luego cuando salen, una nube anda sobre ellos, y esa nube representa el bautismo del Espíritu Santo. Entonces todo el pueblo de Israel fueron bautizados en la nube y en el mar, y dice que todos bebieron la misma vianda espiritual, bebían de la piedra, y la piedra representaba a Cristo. Cuando Moisés vio que el pueblo se lamentaba y había muchos problemas porque no había agua, a los 3 días ya Moisés tenía problemas con el pueblo, y Dios le dijo a Moisés: dale un golpe a la roca y de ahí van a salir aguas para que tome todo el pueblo juntamente con sus animales. Debió haber salido un río de agua porque tomaron, eran millones de personas, era una nación que tomó agua de la peña, y porque aquí Pablo lo declara en 1 de Corintios, nos damos cuenta que esa peña era Cristo. Entonces cuando le daban un golpe, salía agua para que tomara el pueblo, agua para que les diera vida. Todo esto es un símbolo. La piedra representaba a Cristo, y por eso Moisés tuvo problemas cuando le dio 2 golpes a la peña, cuando Jesús, el Padre, que le dijo que tenía que darle solo un golpe, pero Moisés no atendió y le dio 2 golpes. Entonces a hoy sabemos que ese golpe era la muerte de Cristo, y Jehová de los
ejércitos lo reprendió y le dijo: ¿no te bastaba un solo golpe? ¿Por qué? Porque con una sola muerte, una sola vez que murió Cristo, nos rescató a todos. Y Moisés, al darle 2 golpes, significaba que quería que muriera Cristo 2 veces. Esa es la razón por la cual ahora Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Pero entonces Moisés bautizó a todo el pueblo de Israel en el mar. Cuando se abrieron las aguas, fue el bautismo en agua. Y cuando estaban bajo la nube, fue el bautismo del Espíritu Santo. Pero era todo en forma masiva. Todo el pueblo de Israel, todos de un solo bautismo, todos fueron bautizados. Pero escúcheme bien. Cuando viene Jesucristo, todo se cambia. Cuando viene Jesucristo, ya no es la salvación masiva, sino que cuando viene Jesucristo, a partir de ahí, todo es individual, todo es personal. Entonces, por eso, ya desde que contemplamos que Juan el Bautista estaba bautizando por allá, estaba bautizando y se sumergían en el agua para arrepentimiento. Entonces, Juan el Bautista les decía que tenían que bautizarse. Llegaban al río y se sumergían personalmente. Ya no estaba haciendo en forma general, todo masivamente, no. Viene Jesucristo y establece el bautismo. Ahora, cuando hablamos del nuevo bautismo, encontramos que Jesucristo dice en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, dice: y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la forma que ordenó Jesús de bautizar. Pero Marcos lo declara de otra manera. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sí? Entonces Marcos dice ahora: el que creyere y fuere bautizado. 2 cosas finalmente para que podamos tener pacto con Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora bien, entonces ahora ya no es un grupo, no es una nación, sino que ahora nos encontramos ahora que Jesucristo ordena que personalmente el hombre se allegue a Dios. A partir de que Jesucristo se bautizó, su doctrina es que el que creyere, no dice la nación que creyere, no, el que creyere, es muy personal. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesucristo, tal vez usted piense que fue agresivo, que fue muy claro, que trató de meterle miedo a la gente. No, sino que Jesucristo habló con toda claridad. Entonces por eso Jesús habló que a partir de hoy, dice, 2 estarán contra 3 y 3 contra 2. Entonces una casa estará dividida, dice, la madre contra la hija, la suegra contra la nuera, el esposo contra la esposa, el hijo contra el padre y el padre contra el hijo, dice, y los enemigos serán los de su casa. ¿Por qué Jesús dijo esto? Cuando él dice esto, está diciendo que en la presencia de Dios, cuando recibimos a Jesucristo, ya somos hijos de Dios. Pero entonces los que no quieren a Cristo, los que no reciben a Cristo, ahora no son de Jesucristo. Pero el que recibe a Jesucristo es de Jesucristo. Y por eso dice que la casa estaría dividida, porque ahora la salvación es muy personal. Si el padre recibe a Jesucristo y la demás familia no, él es el único que él recibió a Cristo y él es de Cristo, y Jesucristo lo va a arrebatar para llevarlo al cielo. Jesucristo defenderá siempre a su propiedad. En una casa donde todos se entregan a Cristo es una grande bendición, es algo muy maravilloso, porque Jesucristo está con toda la familia, pero a nadie se obliga. ¿Qué se va a hacer ahora? El bautismo significa muerte y resurrección. Entonces es sepultar el viejo hombre y surgir la nueva persona, la nueva criatura. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces te es necesario nacer de nuevo, y he ahí donde
nosotros podemos entender claramente que la salvación es muy personal. Ahí, si usted recibe a Jesucristo, pero además de su familia no lo reciben, Él respetará la decisión de cada persona. Y por eso manda: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué adultos? Porque el que creyere, un niño no tiene la menor idea de lo que está ocurriendo, ¿sí? Pero un adulto ya oyó la palabra, la creyó, la recibió, tiene fe, recibe a Jesucristo, hace un pacto con Dios y tiene conciencia de lo que está haciendo, ¿sí? Entonces por eso dice: el que creyere, ya se le explicó, ya entendió el evangelio, ya entendió el plan de Dios, ya entendió que es un pecador. Y por eso, ahora es entonces cuando ya se bautiza. El bautismo, repito, es muerte y resurrección. Muere el viejo hombre y resucita el nuevo hombre. Por eso es una inmersión en las aguas, pero no toda la familia, no toda la nación, no toda la congregación. Es muy personal. Y el bautismo siempre se lleva a cabo después de haber reflexionado, después de haber razonado, después de haber entendido, después de haber tenido fe, haberle nacido fe en el corazón, y a partir de ahí es cuando ya se decide recibir a Jesucristo como su bendito Salvador, y entonces hace un pacto con Dios por medio del bautismo. Esa es la razón por la cual tiene que ser un adulto que razone, que entienda, que reconozca que necesita el perdón de los pecados y necesita ser lavado con la sangre de Jesucristo. Por eso es que Pablo dice: en Moisés todos fueron bautizados, pero en el Nuevo Testamento dice Cristo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora bien, por eso entendemos muchas cosas que a partir de ahí la persona decide seguir a Jesucristo como su bendito Salvador. Imagínense, en Israel les vino la bendición a todos. Israel tiene el mismo pacto todavía. Israel están con el mismo pacto. Ellos tienen la bendición de Dios y los protege a Dios donde quiera que estén. Un hermano nos platicaba que trabajó en México con un judío, y dice que él vio cómo prosperan, rápidamente prosperan, pero es porque ellos tienen el pacto con Dios, que Dios los bendecirá y Dios los prosperará, y como es de descendencia judía, él entonces está prosperando, ¿sí? Porque es de raza judía y la promesa es así en forma general. Pero ya cuando venimos a Cristo, las cosas son diferentes. Uno debe decidir qué hacer, por qué recibir a Cristo, porque a partir de aquí las leyes que estaban en el decálogo se transmiten ahora a la conciencia del hombre, ¿sí? Ahora el hombre, estudiando la palabra de Dios, conoce cuál es su obligación, cuáles son sus derechos delante de Dios y qué planes tiene Dios para este hombre. Entonces es importante que sepamos esto, el por qué. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso ve usted en Marcos capítulo 16, es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Por tal motivo, esa es la razón por lo cual cuando una persona sale del agua, se sumerge, es el símbolo de sumergir el viejo hombre. Cuando sale del agua, salió una nueva criatura. Usted no ve más que una persona, es la misma y todo, pero delante de Dios, el pacto que se hizo, sale una nueva criatura, y a partir de ahí el Espíritu Santo viene a nuestro corazón. Y por eso es que usted ha visto cómo en este momento, cuando venimos a Cristo Jesús y cuando ya somos cristianos, por eso es que los apóstoles dijeron: Señor, cuando fueron a predicar, ¿verdad? Fueron los 70 de 2 en 2 y regresan muy contentos diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Oiga eso, lo que sucede en estos hombres. Ahora dice: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. La respuesta de Jesucristo fue esta: no se gocen porque los demonios se sujetan en mi nombre, sino gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces de ahí entendemos que en el momento que hacemos pacto con el Señor, nuestro nombre se escribió. Ahí está nuestro nombre escrito, y eso fue lo
lo que dijo Jesús. Entonces lo que vemos aquí en la tierra, los milagros que vemos que ocurren, todas las maravillas que podemos ver, son hermosas, son importantes, pero lo más importante es que nuestro nombre se encuentra escrito en el libro de la vida, por lo cual el momento en que Jesucristo venga, vamos a ser llevados por Él a su reino, ¿sí? Vamos a ser llevados a su presencia. Dice el apóstol Pablo que seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Usted puede pensar, pero ¿cómo va a ser esto? Va a ser, así va a ser. Vamos a ser transformados y seremos arrebatados. Por eso hicimos pacto con Dios y por eso hizo el pacto con nosotros. Entonces, ahora usted va a comenzar a ver que efectivamente los espíritus malos se sujetan en el nombre de Jesucristo y salen huyendo cuando nosotros reprendemos un espíritu inmundo. ¿Pero por qué? Es porque cuando nos bautizamos, nos convertimos en hijos de Dios bajo un pacto que hicimos. Adultos así porque lo razonamos, lo entendimos y lo creímos. El evangelio no es exactamente como dice el apóstol San Pablo, que la ley de Moisés dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero cuando venimos a Cristo es: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Nótese que ahora la diferencia en el Nuevo Testamento es el que creyere. Y como hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, por eso es que ahora tenemos la gracia de Dios. Entonces, ¿qué hace? Un niño no tiene fe, un niño no sabe. Usted dígale a un niño que ese árbol es Dios, va a decir: ah, bueno, él va a aprender así. Usted, un niño le dice que esa piedra es su enemigo y el niño así lo va a creer, todo lo que le digan. Pero cuando ya hemos llegado a la vida adulta, sabemos bien las cosas y somos conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Nótese lo que pasó en Hechos capítulo 2. Encontramos que en Hechos capítulo 2 oyeron todos la predicación de Pedro, y cuando oyeron que se cumplía la profecía que fue escrito por Joel, entonces ellos dice que fueron redargüidos de su corazón, y entonces dice que preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro fue: bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Eso es, para perdón de los pecados. Haga usted un pacto, un compromiso con Dios para ser perdonado de sus pecados. Eso es lo que dice en Hechos capítulo 2, ¿sí? Entonces dice: bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y dice la Biblia que fueron bautizados como 3,000. No le dijo: bautícese la nación en el nombre de Jesús. No, se bautizaron como 3,000 y recibieron a Jesucristo y se bautizaron. Pero luego después Pedro lanza otra predicación y dice que en esa predicación se convirtieron ahora como 5,000, y con esos 5,000 dice que se bautizaron también. Imagínense, pero es algo muy personal. Así que por lo tanto es preciso que usted y yo tomemos en cuenta lo que el Señor dice. No estamos lavando nosotros los pecados por fuera, pero simbólicamente es un lavamiento de pecados. El que lo hace es el Señor Jesucristo en nuestro corazón. Él lo hace porque así lo prometió. Y usted verá la realidad de las cosas cuando ya Dios ha hecho la obra en su corazón. Verá usted primeramente la paz de Dios, el gozo de Dios y Jesucristo, que estará siempre con nosotros. Pero es preciso que tomemos en cuenta que es la razón por la cual la persona para bautizarse debe saber lo que va a hacer, debe entender, debe haber tenido fe, debe haber nacido de nuevo, lo que él dice la bendita palabra de Dios, ¿sí? Y eso solamente, imagínense cuando habla él de la última cena, la institución de la cena, son dos elementos que se toman. ¿Cuál es? Es el vino y es el pan. Entonces Jesucristo les dio primeramente el pan, les repartió y comieron todos el pan. Luego después toma la copa y les da el vino. ¿Qué es ese vino? Es un vino común y corriente. ¿Qué es el pan? Es un pan común y corriente, pero delante de Dios el pan representaba el cuerpo de Jesucristo y el vino representaba la sangre de Jesucristo. Por tal motivo es preciso que entendamos que estas cosas son tan importantes llevarlas a cabo, porque es una orden de Dios. ¿Qué tiene? Nada. Cuando usted se encierra a orar, usted solo, no lo oye nadie, pero sin embargo el Espíritu de Dios está ahí. El Espíritu Santo le está escuchando y por eso usted está
hablando y Dios va a manifestarse. Cuando conteste su oración, se va usted a maravillar de saber que Dios le estuvo escuchando. Hemos tenido experiencias y hemos visto casos donde Dios se ha manifestado, casos reales, y que usted dice, bueno, ¿cómo ocurrió esto? Porque lo que ocurrió es que Dios estuvo presente ahí en esa oración y está presente con nosotros en todo momento, porque hicimos un pacto con Dios, tenemos un compromiso con Dios y Él tiene un compromiso con nosotros. Y dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel, pero nosotros tenemos que tener conciencia de que le estamos cumpliendo a Dios, ya no como Israel, que era todo en forma masiva, era en toda la nación. No, ya en Cristo Jesús la salvación es personal, ya nuestro trabajo es personal delante de Dios. Por eso es que hemos replicado muchas veces cuando Jesús dice que dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué? Porque Dios respeta la decisión de cada corazón. Cuando nosotros nos acercamos a Él y cuando nosotros obedecemos su palabra y cuando hemos hecho pacto con Él, Él está con nosotros. Si nosotros no hacemos caso de su palabra y rechazamos a Jesucristo, entonces Él no nos puede defender del juicio eterno. Solo nos defiende cuando nosotros verdaderamente estamos con Él y cuando nosotros recibimos su palabra. Entonces es muy importante que usted reciba su palabra, reciba a Jesucristo, y quizás si su familia nadie quiere, ni modos. Aquí la salvación es ya muy personal. ¿Cuántas veces quisiéramos que todas nuestras familias, padres, hijos, abuelos, hermanos y todo? Pero no, aquí Dios respeta las voluntades. Por eso seremos felices y Dios, escúcheme bien, Dios quiere ser feliz con nosotros por ese corazón que decidió obedecerle y lo recibió como su Salvador. Dios será muy feliz con nosotros y nosotros con Dios en el cielo, porque hemos recibido al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador de todas las cosas, y Él ha recibido a corazones que verdaderamente le han recibido. Entonces es lo que espera Dios de usted. Recíbalo ahora y disfrute de la presencia de Dios y verá usted las manifestaciones de todas las cosas. Esperamos que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Amén. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. La Comunidad Evangélica Nueva Jerusalén presentó su programa La Senda Antigua. Llame al teléfono celular 285-109-2196. La Senda Antigua. Cristo es la senda que me